Buenas tardes y bienvenidos a este acto que tenemos que agradecer a Joaquín dentro de Quixote Innovation, que la apuesta tan decidida que están haciendo por divulgar la ciencia en la localidad. Hoy está con nosotros, creo que una persona relevante del mundo de la ciencia, como es Alicia. Yo no me voy a extender, Joaquín os va a hablar un poquito de su trabajo, pero creo que para Valdepeñas es un orgullo tener a una persona de su competencia y demostrada, obviamente, y de su calificación. Alicia, que es original de las Islas Baleares, de Menorca concretamente, de un pueblecito pequeño precioso, ejerce allí en la universidad como profesora de física teórica y por lo tanto creo que nos va a hablar, es también, por lo que he podido leer, porque yo no conocía su trabajo, coautora del trabajo que llevó en el 2017 al Premio Nobel. Y bueno, yo no voy a extender en su currículum porque, como digo, Joaquín se va a ocupar de él, que la conoce más. Yo quiero agradeceros a todos el estar aquí y sobre todo a ella que haya compartido con nosotros este conocimiento. Hoy, precisamente, un grupo de estudiantes muy numeroso del Instituto Bernardo Balbuena han estado en Ciudad Real ya oyendo esta charla, esta conferencia, y ya se lo he comunicado a ella, han venido, les ha gustado mucho. He recibido varios mensajes de que les ha gustado mucho la conferencia y eso es lo que espero que nos guste y que podamos divulgar la ciencia en Valdepeñas. Sin más, yo te doy la bienvenida, te agradezco que estés aquí con nosotros desde el Ayuntamiento y a ti el trabajo que estás realizando por las ciencias. Y a ustedes, gracias por venir. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. Como sabéis, estamos en las sesiones de viernes con la ciencia, con Quixote Innovation. En esta ocasión contamos pues con... La verdad que es un reto traer a Alicia, porque después de Alicia a ver a quién traemos. Entonces aquí ya se nos plantea un dilema importante. ¿Por qué elegir a Alicia? Bueno, entre otras cuestiones, porque creemos que cumple uno de los paradigmas que desde Quixote Innovation queremos movilizar. Es una mujer científica, es una mujer que su trabajo ha sido reconocido, es directora de equipos importantes, es la esencia de lo que buscamos dentro de Castilla-La Mancha. Esas chicas que se vean reconocidas en Alicia y esos chicos que reconozcan la valía de personajes de este nivel. Cuando hablamos de Alicia, bueno, pues como siempre se hace la misma referencia, pertenece al equipo LIGO, el cual sabéis que fue premiado con el Princesa de Asturias por las ondas gravitacionales, y ese mismo año, en el 2017, asististe, por lo menos, a ambos premios. Bueno, pues también le concedieron el Premio Nobel. Lo importante para nosotros es la búsqueda de la verdad. Desde antiguo, el hombre encendió primero una antorcha para descubrir qué era lo que había en la cueva, iluminó la cueva, descubrió un nuevo mundo. Empezó a mirar más lejos, a simple vista, empleó telescopios porque quería conocer qué eran esos extremos que brillaban en lo alto. Quiso saber más y empezaron a analizar las ondas electromagnéticas. ¿Y qué más podíamos hacer? Bueno, pues ya lo que nos quedaba, no sabemos si hay algo más, pero son las ondas gravitacionales. Son aquellas señales de más de 13.000 millones de años que nos van a revelar lo que pasó al comienzo de todo. Creo que hoy nos va a dar una lección muy interesante Alicia sobre todo este conocimiento, y sin más dilación ya os dejo con Alicia Sinte. Muchas gracias, Joaquín, por esta invitación. Muchas gracias a Quixote Innovation y también felicitaros por toda esta actividad frenética que hacéis aquí, llevar aquí a Valdepeñas pues a toda esta gente, a daros charlas y todas las actividades que hacéis. Yo estoy realmente sorprendida, gratamente sorprendida y muy agradecida por esta invitación que me ha dado la oportunidad de poder venir aquí
y de poder catar vinos y quesos y demás y otros productos de la tierra. No había estado nunca en La Mancha, es decir, esta es mi primera visita y espero no sea la última. Bueno, y también gracias por brindarme esta oportunidad de explicaros pues de qué va esto de estas ondas gravitacionales. Entonces, hay dos tipos de ondas que nos pueden aportar información del universo. Unas son las ondas electromagnéticas, es decir, la luz, con la que estamos habituados a observar, a mirar, y las otras mensajeras son las ondas gravitacionales. Hay otros mensajeros que también nos pueden aportar información del universo, que son los neutrinos, pero esto pues se lo dejo pues para otra charla, que también es un tema fascinante. Y bueno, si hace 400 años Galileo, con un telescopio rudimentario, apuntó a Júpiter y descubrió las 4 lunas más grandes que tenía y marcó el inicio de la era de la astronomía moderna, de alguna forma de decirlo. Eso hace 400 años, prácticamente lo hizo solo, basándose en tecnología de otros, pero prácticamente solo. Bueno, pues hace 4 años éramos nosotros, los científicos de LIGO, pero no una persona sola, sino que estamos hablando de miles de personas juntas, trabajando. Iniciamos una nueva era de la observación astronómica, la era de la astronomía de las ondas gravitacionales. Y esto marcó un hito en la historia de la ciencia, en la historia de la astronomía, y se recibieron por ese descubrimiento pues, los más prestigiosos premios científicos, y a sus fundadores de LIGO recibieron el Premio Nobel de Física. No yo, como he dicho a la prensa hoy, ellos tres. Nosotros hemos recibido otros premios, es decir, hemos tenido un gran reconocimiento, pero lo importante es el resultado científico, resultados científicos que han sido portada varias veces en prestigiosas revistas científicas. ¿Y todo esto por qué? Pues todo eso porque un 14 de septiembre del 2015, en galaxias muy lejanas hubo 2 agujeros negros que se fusionaron, y esas ondas gravitacionales pues estuvieron viajando pues 1.300 millones de años hasta que llegaron a la Tierra ese lunes 14 de septiembre del 2015. Y cuando llegaron esas ondas, la Tierra vibró, como vibra hoy, vibró ayer, mañana, etcétera, etcétera. Cuando llegan esos frentes de onda, eso es un efecto extremadamente exagerado de lo que haría esta onda gravitacional. La única diferencia es que ese día acababan de entrar en funcionamiento de forma provisional 2 instrumentos, los LIGO avanzados, que son interferómetros, tienen forma de L, con brazos de 4 kilómetros de longitud, este es LIGO Hanford, con la sensibilidad suficiente para poder detectar estas minúsculas perturbaciones del espacio-tiempo. Y esto ocurría exactamente un siglo después de que el famoso profesor Albert Einstein presentase su nueva teoría de la gravitación, su teoría de la relatividad general. Una teoría extraña, matemáticamente muy elegante y a su vez extremadamente compleja, que yo creo que incluso a día de hoy poca gente realmente puede terminar de entender. Tan compleja que el propio Einstein no tenía nada claro que sus ecuaciones jamás fuesen resueltas. Y tuvo una grata sorpresa, tuvo una sorpresa, cuando a las pocas semanas de haber presentado su teoría, recibió una carta de un soldado en las trincheras de guerra. El soldado era un astrónomo, Karl Schwarzschild, alemán, que le enviaba unas soluciones de sus ecuaciones de forma simplificada, y esas primeras soluciones, lo que representaba la solución de Schwarzschild, es la solución de un agujero negro. Es decir, aquí estamos enfrente de una teoría que sirvió para explicar diferentes fenómenos, precisión del periodo de Mercurio, corrimiento hacia el rojo de las rayas espectrales, etcétera, etcétera, pero además predice otros fenómenos, como agujeros negros o como la existencia de estas ondas gravitacionales. Einstein no pensaba o no creía que los agujeros negros realmente existiesen en la naturaleza, y también pensó que estas ondas gravitacionales jamás serían detectadas. Ha pasado un siglo y, por una vez, Einstein no tenía razón. Estamos todos convencidos
de que los agujeros negros existen. Existen agujeros negros supermasivos, es decir, de millones de veces la masa de nuestro Sol, en el centro de la mayoría de las galaxias, incluida la nuestra. Y ya hay 3 instrumentos en la Tierra que han detectado ondas gravitacionales. Estamos hablando de los 2 LIGO. Este es LIGO Livingston, en el estado de Luisiana, Estados Unidos, rodeado de alligators. Cuidado, van a pasarse al lado de los charcos. Y este es LIGO Hanford, en el estado de Washington, en el otro extremo de Estados Unidos, separados 3.000 kilómetros de distancia, en el desierto. Esto es unos terrenos baratos, son estatales, de cementerio nuclear, donde se han hecho pruebas de todos tipos y también hay muchos reactores. Hay militares, hay científicos y está LIGO. Y este es Virgo, ligeramente más pequeño, tiene brazos de 3 kilómetros de longitud, está a las afueras de Cashina y Cashina está a las afueras de Pisa. Es decir, si uno va a visitar la torre inclinada de Pisa, de paso puede visitar Virgo aquí en Europa. Y esos han sido los 3 detectores que ya han estado en operación y han hecho un número ya considerable de detecciones. Pero esa primera detección ocurría ese 14 de septiembre del 2015 y estas son las imágenes y sonido que se dieron la vuelta al mundo en la primera rueda de prensa que se hizo famosa. Es decir, este es el sonido de estas ondas gravitacionales. Unas ondas gravitacionales que fueron registradas simultáneamente en los 2 detectores LIGO, los 2 americanos. Y esto es el perfil que para muchos no les dirá nada, pero yo simplemente viendo esto yo sé que se tratan de 2 agujeros negros. 2 agujeros negros que se están fusionando. Y esta es una señal que dura 0,2 segundos. Y esto es lo que marcó historia. Bueno, pues vamos a explicar un poco, empecemos de nuevo la charla, desde el principio, de qué va esto de las ondas gravitacionales. Pues de acuerdo con la teoría de Einstein, la gravedad no es una fuerza cualquiera, sino que está relacionada con la curvatura del espacio-tiempo. Es como si no hay materia, el espacio-tiempo es plano, la cama, nadie se pone encima, está todo liso, y si uno pone materia, el espacio-tiempo se curva. Es decir, si me pongo encima de la cama, se me hunde el colchón. Pues esto es más o menos parecido. Esta teoría extraña, de alguna manera, nos dice que el espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse y la materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse. Y si no le he liado suficiente, ahora podemos poner materia en movimiento. Es decir, cuando ahora tengo materia en movimiento, tengo que la materia se me mueve, la curvatura del espacio-tiempo se ha de adaptar a las posiciones de la materia, pero eso no lo puedo hacer de forma instantánea porque la misma teoría me dice que todo como mucho puede viajar a la velocidad de la luz. Entonces tengo materia en movimiento, la curvatura del espacio-tiempo que se adapta al movimiento de la materia, pero que no lo hace de forma instantánea, y esto se producen perturbaciones. Perturbaciones en forma de onda que luego se van propagando en todo el espacio-tiempo. Es decir, estamos hablando de minúsculas perturbaciones en la curvatura del espacio-tiempo viajando a la velocidad de la luz que nos llevan información de cosas extremadamente exóticas. Y si lo comparamos con la astronomía tradicional, en la astronomía, cada vez que hemos abierto una nueva banda del espectro electromagnético, ha habido grandes descubrimientos. Y ahora no estamos ampliando una banda más, sino que estamos aportando un nuevo espectro, totalmente distinto, con propiedades completamente diferentes. Estamos hablando de vibraciones del propio espacio y tiempo, no en el espacio-tiempo, producidas por el movimiento coherente de grandes masas, en algunos casos viajando casi a la velocidad de la luz, y no por vibraciones de electrones en átomos. Interactúan con la materia, pero lo hacen de forma muy débil. Y esto hace que estas ondas apenas puedan ser desviadas, apantalladas, etcétera, etcétera. Es decir, con estas ondas, al tener propiedades distintas, nos va a abrir una nueva ventana para poder observar el universo. Como he dicho, interactúan con la materia. ¿Y qué hacen? ¿Qué tipo de interacción es? Pues es de tipo de fuerzas de marea. Es decir, si nos imaginamos una malla y tenemos estas ondas que la están atravesando, pues lo que hacen es expandir y contraer esta malla de forma sucesiva a la frecuencia de la onda gravitacional.
Bueno, pero Einstein fue el primero en que se interesó por estas ondas gravitacionales. Si su teoría es del 1915, ya él en el 1916 se interesó a ver si su teoría, su relatividad general, pues admitía las soluciones tipo onda. Y se dio cuenta de que sí. Fue un artículo que contuvo unos errores, los corrigió y en el 1918 pues ya había el artículo corregido. Pero ha pasado un siglo. Y un siglo lleno de controversia sobre este tema, de si realmente existen o no existen, si eso eran artefactos matemáticos de esta teoría compleja, si realmente había ese efecto físico, según predecía Einstein. Y incluso en el año 1922, famosos científicos como Eddington incluso se burlaban de Einstein y se burlaban en público. En un congreso le decía, enfrente de todo el público, oh, tus ondas gravitacionales que se propagan a la velocidad del pensamiento. Para liarla aún más, el propio Einstein intenta publicar un artículo con un colega suyo, Nathan Rosen, en el que negaba la existencia física de estas ondas. Ese artículo tenía errores y los revisores de la revista pues le hicieron notar. Einstein se enfadó mucho de que alguien revisase sus artículos. Y ya cuando corrigió el artículo y lo publicó, ya no negó la existencia de las ondas gravitacionales, pero hay parajes en este artículo en que él mismo las cuestiona. Es decir, no las niega, pero las cuestiona tal. Es decir, el propio Einstein está cuestionando. Bueno, si el propio Einstein lo está cuestionando, imagínense el resto de los científicos del momento, que ya les costaba incluso entender esta nueva teoría. Entonces esta controversia sigue y sigue y sigue más décadas, hasta que nos situamos en 1957, en que hay otro congreso donde nos reunimos los científicos. Esta vez es un congreso en Chapel Hill, Carolina del Norte, y allá pues es un congreso que marcó historia porque en ese momento se reunían los científicos más prestigiosos, lo que realmente se podían reunir y demás, para discutir los últimos avances. Y allá se presentó un científico joven, prestigioso, pero joven, un joven Félix Pirani, aquí tengo la foto cuando ya es un poquito más ancianillo, no tan joven. Y él, pues nada, fue a presentar su comunicación, su ponencia, donde él explicó cómo él entendía estas ondas gravitacionales, qué efecto tendrían sobre la materia y, por tanto, cómo podrían ser medidas. Oh, pero es que entre el público, entre los asistentes, había también un ingeniero eléctrico, muy ambicioso, Joseph Weber, que estaba simplemente esperando en ese momento a ver en qué se podía meter para hacer historia. Era muy ambicioso y se dio cuenta de que esto iba a ser muy importante. Lo importante de detectar las ondas, la importancia científica, la relevancia que eso podría tener. Y él fue el que inauguró el campo de la astronomía gravitacional experimental y construyó un primer instrumento para poder medir estas ondas. El instrumento era una barra de aluminio de 1 o 2 toneladas, que entonces él pensaba que cuando atravesasen las ondas gravitacionales pues vibraría y si esto se podía medir. Lamentablemente él murió en el año 2000 completamente convencido de que él había detectado ondas gravitacionales con su instrumento, pero no, fue un pionero, pero también es conocido como el trágico pionero, porque todo el mundo luego, este campo quedó como, estos dicen que detectan pero no detectan. Bueno, lo impulsó. Porque dijo que las había detectado y al poco tiempo había 18 barras resonantes repartidas en varios países, todo el mundo intentando reproducir sus resultados y nadie era capaz de reproducirlos, nadie veía nada. Él había visto con su barra, pero los demás que no. Hasta que se dieron cuenta de que necesitan instrumentos mucho más sensibles, se impulsó el estudio de fuentes, etcétera, etcétera. A su vez, hay desde finales de los años 50 toda otra serie de avances. Está Chandrasekhar, que estudia un problema relacionado con estas ondas gravitacionales, que no entraré en detalles. Luego también está Bondi, que era el director de tesis de Pirani, que empezó a describir estas formas de onda. Luego en el año 63 es cuando los cuásares se empiezan a asociar a agujeros negros, en galaxias lejanas. En el año 67, Jocelyn Bell y Anthony Hewitt descubren esa primera señal proveniente de un púlsar,
lo cual fue meritorio de un premio Nobel para él, no para ella, mujer, estudiante, no. Ella se ha hecho famosa por no haber recibido ese premio Nobel. Y luego, unos años más tarde, otro pulsar esta vez en un sistema binario que fue descubierto por Hulse y Taylor, descubierto en el 74, les hizo meritorio, pero unos años después, en el 93, de otro premio Nobel. ¿Y esto qué tiene que ver? Aquí no estoy hablando más que de premios Nobel. Bueno, pues en este caso se trataba de un pulsar, pero que estaba en un sistema binario, es decir, orbitando a otra estrella. Y se dieron cuenta, haciendo mediciones, de que este pulsar cada vez giraba más rápido y cada vez se está acercando más a su estrella compañera. Es decir, está perdiendo energía, se están acercando uno al otro. Dice, pero bueno, ¿esta energía cómo se va? ¿Por qué está perdiendo energía? Y se acordaron, ellos y otros no tuvieron el premio Nobel, de que esta teoría de la relatividad general nos daba de emisión de ondas gravitacionales, de emisión de radiación gravitacional. Hicieron los cálculos y hicieron medidas durante bastantes años y vieron que sus medidas experimentales se ajustaban exactamente con la teoría de Einstein, explicando este fenómeno como la pérdida de energía debido a la emisión de estas ondas gravitacionales. Por eso recibieron el premio Nobel, porque esta era la primera evidencia experimental de que este fenómeno realmente existía, que sí que era un fenómeno físico. Pero lo que no se había medido aún era el efecto de estas ondas gravitacionales, este efecto de contraer y expandir el universo. ¿Por qué? Porque estas ondas, pues cuando llegan aquí son muy débiles. Es decir, solo podemos ver estas ondas gravitacionales en el caso de los eventos más catastróficos y más violentos del universo, en el caso de supernovas o cosas así. Y cuando estos fenómenos ocurren, hacen que todo el espacio-tiempo vibre como un tambor y las ondas gravitacionales pues emanan en todas las direcciones. Pero evidentemente cuando más nos alejamos de donde se han producido, la intensidad se vuelve pues más y más pequeña. Y cuando llega aquí la Tierra, pues la amplitud de estas ondas es extremadamente minúscula. Es decir, aunque yo esté haciendo aquí payasadas y moviéndome y estoy emitiendo ondas gravitacionales, tiene muy poca intensidad. Y aquí en la Tierra solo vamos a tener oportunidad pues de ver o de medir estas ondas gravitacionales procedentes de los fenómenos más exóticos, más violentos, más energéticos. Fusiones de agujeros negros, fusiones de estrellas de neutrones, supernovas, explosiones tipo rayos gamma, o del evento más violento que yo me puedo imaginar jamás, el propio Big Bang. Es decir, con ondas gravitacionales podemos extraer información del universo cuando éste no tenía ni tan solo un segundo de vida, cosa completamente imposible de obtener a través de la luz, a través de las ondas electromagnéticas. El gran reto de nuestro campo es, primero, detectar estas ondas, y el segundo gran reto es poder descifrar todos los mensajes que llevan consigo, mensajes y códigos de alguna forma que nos van a permitir dar respuesta a una serie muy amplia de preguntas en diferentes campos, como en el campo de la cosmología, la física fundamental y evidentemente la astrofísica. En el campo de la física fundamental, si realmente esta teoría de Einstein es la teoría correcta de la gravedad. En el caso de la cosmología, el cómo ha sido esa expansión acelerada del universo. Y en el campo de la astrofísica pues hay una infinidad de preguntas. Algunas pues cómo se forman los agujeros negros, cuál es el mecanismo que genera explosiones de rayos gamma, o cómo se comporta la materia en condiciones extremas, como la que hay en los interiores de esos púlsares o esas estrellas de neutrones, que son estrellas que tienen entre 1 y 2 veces la masa de nuestro Sol, pero que tienen un radio de 10 kilómetros. Es decir, que vamos, tenemos ahí unas condiciones extremas. Pero vayamos ya a la pregunta de decir, bueno, ¿y estas ondas gravitacionales, entonces aquí en la Tierra, y estas perturbaciones del espacio-tiempo, de qué hablamos? Bueno, pues vamos a dar un ejemplo realista de una fusión de 2 estrellas de neutrones situadas a una distancia razonable, a unos 100 millones de años luz de la Tierra, es decir, una galaxia cercana a la nuestra. Pues esto produciría aquí en la Tierra perturbaciones de una parte en 10 a la 22.
Esos son muchos ceros. Para poderlo visualizar un poco más, lo que estamos hablando es que si yo considero la distancia que hay entre el Sol y Saturno y me pasase una onda gravitacional como esta, que es de una gran intensidad, haría que el Sol y Saturno se acercasen y se alejasen el uno del otro una distancia equivalente al tamaño del átomo de hidrógeno. Y eso lo queremos medir aquí en la Tierra, pero no con detectores tan grandes, sino con detectores que como mucho tienen brazos de 4 kilómetros. Es decir, que necesitamos instrumentos capaces de medir del orden de 10 a la menos 18 metros. 10 a la menos 18 metros. Bueno, yo hago 1,40 m y poquito, es decir, yo soy de tamaño de 1 metro. Soy grande. Dividido entre 100.000, me estoy situando en las 10 micras. No sé si estamos hablando aquí de tamaño de células. Si lo vuelvo a dividir entre 100.000, estamos hablando del tamaño de un Armstrong, es decir, tamaño de los átomos. Vuelvo a dividirlo entre 100.000, pues estamos hablando del femtómetro, es decir, del tamaño del núcleo atómico. Y si ahora lo divido entre 1000, llego a mis 10 a la menos 18 metros. Es decir, que yo necesito instrumentos en la Tierra para medir estas ondas gravitacionales de gran intensidad, capaces de medir distorsiones del tamaño de la milésima del protón. Bueno, esto con fusiones de agujeros negros o de estrellas de neutrones. Evidentemente, ahora me puedo volver a Einstein, que bueno, Einstein no tenía ninguna culpa. En el 1900 y poco sabíamos del Sol, del sistema solar y no mucho más. Y cuando Einstein se puso a hacer números con el Sol y los planetas, no estamos hablando de estos 10 a la menos 18 metros, de salen números que vamos, que no. Que ya me puedo mover, que mis ondas gravitacionales yo no las voy a medir. Bueno, han pasado ya bastantes años, han pasado varias décadas de desarrollos tecnológicos y la humanidad ha sido capaz de crear estos hermosos instrumentos basados en interferometría láser y ha llegado a esta sensibilidad. Bueno, los primeros que tuvieron esa idea de que, bueno, tal vez con interferometría láser se podrían detectar ondas gravitacionales fueron dos rusos, que no pasaron en la historia, todo el mundo se olvidó de ellos, pero fue nuestro hermoso premio Nobel, aquí sí más joven, Ray Weiss, y también el de las barras resonantes, que junto con otros, pero ellos principalmente, fueron los que realmente pensaron que sí, que estos instrumentos lo podrían detectar, pero que tendrían que ser instrumentos no de laboratorio, sino en unas instalaciones enormes, y estudiaron tanto cuáles serían las limitaciones que lo hicieron realmente posible. Y el funcionamiento es prácticamente esto, que tenemos un láser, con el láser pues tenemos los láseres, aquí un separador, inyectamos, aquí se ha separado el haz entre los dos brazos del interferómetro y si no pasa ninguna onda gravitacional, la luz rebota y aquí se hace un patrón de lo que se llama interferencia destructiva y la luz todo se vuelve por donde ha venido. Pero si hay una onda gravitacional, ocurre que la respuesta de un brazo a otro es diferente, depende de dónde me viene la onda. Es decir, los brazos van cambiando de longitud de forma diferente. Pues al cambiar de forma estas longitudes, lo que hacen es que cuando llegan aquí los fotones, no me vienen en fase, se producen patrones de interferencia y yo puedo registrarlo. Bueno, pues no estoy hablando de ciencia ficción. Y en este momento tenemos una red internacional de detectores, como he nombrado antes, están los dos LIGO en Estados Unidos, está Virgo en Italia, está otro más chiquitín llamado GEO 600 porque tiene brazos solo de 600 metros. Estamos hablando ya de segunda generación de instrumentos. La primera generación estuvo operando entre el 2002 y el 2010. También tenemos un instrumento que entrará en funcionamiento a final de año, que es el japonés Kagra, y ese ya está utilizando lo que sería tecnología de la siguiente generación. Este está bajo tierra, en la mina de Kamioka, y utilizando tecnología criogenia. En España también somos líderes en criogenia. Y LIGO, inicialmente, o la década pasada, eran 3 instrumentos. En Hanford eran 2, uno dentro de otro. Y ahora el tercero
se va a instalar en la India. Entonces tendremos toda una red global. Los, digamos, promotores del LIGO se dieron cuenta enseguida de que estábamos hablando de unos experimentos gigantes, una ciencia enorme, que con los investigadores e ingenieros que tienen en MIT y Caltech, que eran los promotores de este proyecto, eso se les quedaba, bueno, se les salía, ellos no eran suficientes, se necesitaba mucha más gente que se involucrase. En el año 1997 crearon la Colaboración Internacional Científica LIGO, que en estos momentos somos 1.300 personas repartidas en más de 20 países y somos más de 100 instituciones. Si hace 4 años yo era la de las Islas Baleares, la que está involucrada en este experimento, ahora ya está también la Universidad de Santiago de Compostela. Aquí estoy yo con el premio Nobel. Esto es en Oviedo, en los premios Princesa de Asturias. Pero es que del instrumento franco-italiano, etcétera, etcétera, el europeo, no había nadie en España involucrado en ello, y ahora está la Universidad de Valencia, Universidad de Barcelona y el Instituto de Física de Altas Energías. Hemos pasado de un grupito chiquitín allá a ver 5 grupos potentes. ¿Y qué hacemos desde la Universidad de las Islas Baleares, allá en un remoto lugar de palmeras, sol, playa, alemanes, británicos, etcétera, etcétera? Pues nuestro trabajo de nuestro grupo se centra principalmente en la búsqueda y en el estudio de estas ondas gravitacionales procedentes de agujeros negros y estrellas de neutrones. ¡Bingo! Lo que se ha detectado hasta el día de hoy. Y también todo el modelado computacional necesario para poder identificar esas fuentes. LIGO avanzado o Virgo, digamos que somos como catedrales de la ciencia. Son los instrumentos ópticos más sensibles y más sofisticados que el hombre ha construido jamás. Estamos hablando de tecnología realmente puntera, láseres de alta potencia. Evidentemente todo está en vacío. Polvo me haría polvo mi instrumento. Es decir, estamos hablando de tubos de 4x4, 8 kilómetros de longitud con un diámetro de al menos 1 metro, donde se ha hecho el vacío. El volumen de vacío es mucho más grande que el volumen que hay en el CERN de vacío. Los espejos donde así me rebota la luz, bueno, pues no es exactamente el espejo de mi cuarto de baño, sino que estamos hablando de espejos de masas de 40 kilogramos suspendidas, péndulos múltiples, etcétera, etcétera. No sé si hay muchos ingenieros o no aquí en el público. Y evidentemente estamos en la Tierra estamos nosotros, hay el manto, hay mareas, porque hay océanos, hay muchas cosas. Es decir, todo esto debe estar muy bien aislado. El aislamiento sísmico es impresionante y se han tenido que desarrollar tecnologías y se han tenido que desarrollar materiales de alta calidad, que evidentemente todo esto se puede aplicar a muchos otros experimentos. Es decir, es tecnología extremadamente puntera. ¿Y todo para qué? Bueno, porque en la década pasada, esto es un diagrama muy complejo de la sensibilidad de estos instrumentos, aquí es frecuencia. En el 2010 teníamos esta curvita verde y lo que nos interesa es que esta curva esté cuanto más bajo mejor, quiere decir que es un instrumento más sensible. Y ahora se ha gastado pues un pastón de dinero para construir el LIGO avanzado, esta segunda generación, simplemente para que esta curva mejore un factor 10. Aún no hemos conseguido llegar a este factor 10, esperamos llegar en un par de años a la sensibilidad de diseño. Aún estamos mejorando el instrumento. Y en el 2015, cuando se puso por primera vez en marcha, es decir, los instrumentos estuvieron funcionando hasta el 2010, se apagan, se desmontan, la instalación, la infraestructura se mantiene, pero se vacían, se pone un nuevo instrumento dentro y justo lo ponen en marcha la primera vez, ese primer día tenemos esa primera detección. Ese primer día. ¿Y qué ocurrió ese primer día? Bueno, que en muchas frecuencias habíamos ya mejorado un factor 3. Un factor 3 quiere decir que nuestro alcance también ha mejorado un factor 3. Pero nuestro volumen es 3 por 3, 9 por 3, 27. Nuestro volumen ha mejorado un factor 27 respecto al volumen que podíamos observar unos años antes. Pero a baja frecuencia, sobre los 50 hercios, habíamos mejorado 2 órdenes de magnitud, 100 veces.
Es decir, nuestro volumen a esas frecuencias había mejorado 100 al cubo. Y eso permitió poder observar esa fusión de dos agujeros negros. Aquí tenéis otra simulación numérica donde aquí hemos levitado pues, los dos agujeros negros. Aquí es las órbitas que están haciendo, esas flechitas marcan los ejes de giro. Y aquí con los colores tenemos esa curvatura del espacio-tiempo. Y esa es la señal. Frente. Ahora están a punto de fundirse los agujeros negros, que es cuando se produce el máximo de la señal, y luego ya se relaja. Y este es el frente de ondas que estuvo viajando 1.300 millones de años para llegar a la Tierra ese 14 de septiembre, con la suerte de que los instrumentos justo ese día se habían puesto en marcha por primera vez y tuvieron esa sensibilidad de poder medir esto. Y nosotros, como buenos teóricos que formamos parte de esta gran colaboración, pues nos toca de vez en cuando también ir a salas de control, a hacer turnos. Entonces estoy aquí bastante más jovencita haciendo turnos en el detector alemán, GEO. Aquí mi marido, más delgadito, haciendo turnos en LIGO Livingston, con los alligators, ahí con los cocodrilitos, ¿no? Y estos dos estudiantes de doctorado, bueno, el señor doctor, en este momento ya doctor, en ese momento estudiante de doctorado, Miquel Oliver, aquí Pep Covas, en Hanford, y este como es un, bueno, vive la vida un poquito, y hago, bueno, este lo envío yo al desierto a ver que me lo espabilen un poco, lo mando el 1 de septiembre a Hanford, y 2 semanas más tarde el señor está involucrado en esa primera detección. Y como es un medio hacker, intentando mirar si alguien había hackeado nada. Bueno, pero esa primera detección, no hago nada más que hablar de esa primera, bueno, ese fue el hito, un hito en la historia de la ciencia, porque es el primer descubrimiento directo de estas ondas gravitacionales. Sí, Hus y Ternol ya nos habían dicho que hay una evidencia experimental de que existían, pero por primera vez habíamos medido el efecto. Implicaba la primera observación directa de agujeros negros, la primera observación directa de fusiones de agujeros negros. También el descubrimiento de que hay agujeros negros de masa estelar, sí, pero de masas superiores a 30 veces la masa de nuestro Sol. Teníamos evidencia de que estos agujeros negros de masa estelar existen, pero más chiquitines. Y además se fusionaron y formaron un agujero negro de más de 60 veces la masa de nuestro Sol. Mucho más masivo. Y evidentemente puso a prueba esa teoría de la realidad general en campo fuerte. Alguna curiosidad más es que la amplitud de la señal era de 10 a la menos 21, es decir, 10 veces más amplia que el ejemplo que siempre había puesto yo durante años, porque esa transparencia tenía años mía, de 10 a la menos 22, pues fue 10 veces más intenso de lo que jamás nos habríamos esperado. Y los agujeritos negros, antes de pegársela, iban a 0,6 la velocidad de la luz, es decir, más de la mitad de la velocidad de la luz. Interesante. Y otra vez, esto con un pequeño filtrado de nada, esto a simple vista en los datos del detector se ven en los dos instrumentos esta señal que será una señal que pasará a la historia, estará en los libros de texto de los físicos, en que es una señal preciosa, en que en estos 0,2 segundos se ve cómo va aumentando la frecuencia, la intensidad, etcétera, etcétera. Pero yo estoy acostumbrada a buscar estas señales y vamos, esto lo encuentro precioso. Pero esto no es lo habitual. Lo habitual es tener que buscar señales completamente inmersas en el ruido. Entonces hay que utilizar tecnologías potentes, métodos de tratamiento de datos extremadamente potentes. Y el filtro óptimo en este caso es lo que se llama filtro adaptado, o en inglés match filtering. Y para poder hacer este filtrado óptimo uno necesita tener patrones, familias de plantillas de cuáles son estos perfiles de estas señales que buscamos. De alguna manera, este filtrado adaptado, este filtro óptimo, funciona como estas aplicaciones que tenemos en los móviles, como Shazam o cosas así, que los jovencitos en particular las conocen todos. Es decir, te vas a la discoteca, toca una canción y uno le pregunta al otro, bueno, ¿qué canción están tocando estos? Y dice, bueno, te sacan el móvil, taca, 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 tal canción es. Bueno, ¿qué hace esa aplicación? Pues esa aplicación tiene una base de datos de canciones y lo que hace es comparar el ruidito ese de fondo con todas las canciones que tiene almacenadas, y cuando se encuentra la que más se parece, dice, esta es la canción.
Pues nosotros hacemos lo mismo. Tenemos millones y millones de plantillas y lo que hacemos es ir comparando nuestras señales con nuestro ruido del detector. Así que encontramos algo que se le parece. Cuando tenemos algo que se parece, decimos, ¡eureka! Esto es lo que hemos visto. Bueno, el pequeño detalle es que estos perfiles hay que resolver las ecuaciones de Einstein otra vez. Las ecuaciones de Einstein no las podemos resolver así con bolígrafo y papel, sobre todo cuando se están pegando el castañazo estos dos cuerpos. Estas ecuaciones de Einstein las tenemos que resolver utilizando superordenadores. Como ejemplo, el Mare Nostrum en Barcelona o el SuperMUC en Alemania o en otros en Estados Unidos. Y simplemente una simulación de pocos milisegundos de fusiones de agujeros negros o de supernovas, pues puede tardar algunas semanas utilizando algunos centenares de procesadores. Y necesitamos algunos millones de plantillas y a esto nos dedicamos. Hacemos simulaciones numéricas, hacemos supercomputación, generamos luego plantillas medio fenomenológicas basadas en estas simulaciones y nos dedicamos también a analizar datos. Porque si ese era el primer evento, aquí hay otro que me gusta mucho enseñarlo, porque este evento es del 26 del 12 del mismo año, del 2015, pero para los americanos era el 25 de diciembre por la tarde. Es decir, este es el regalito de Navidad. Es decir, habíamos tenido una primera detección. Luego hubo una segunda que era el del 12 de octubre, Día del Pilar. Es que nos gustan los festivos. Luego hubo esta, pero ese no quedaba muy claro. No teníamos confirmación. Luego vino esta. Y el regalo de Navidad pues fue un regalo, bien, tenemos uno más. Ya no tenemos uno, ya tenemos 2,5. Y este estaba completamente inmenso dentro del ruido. Y aquí esta es la traza en tiempo-frecuencia que lo voy poniendo y quitando, pero cuando está ahí no queda tan claro. Y esta también es una señal muy intensa. Y aparte de hacer estas cosas, tampoco trabajamos de formos aislados, sino que también nos hablamos con los restos de los observatorios, tanto con los de neutrinos como los observatorios ópticos, de radio, de rayos X, rayos gamma. Porque hay toda una serie de fenómenos que tanto pueden emitir ondas gravitacionales como ondas electromagnéticas. En particular, las cosas que podremos medir, los fenómenos que podemos ver aquí desde la Tierra, en onda gravitacional, prácticamente los podemos dividir en 4 grandes categorías. La fusión de estas binarias de agujeros negros o estrellas neutrones. Si es binaria de estrellas neutrones, pues se espera que también se emitan rayos gamma y en otro espectro electromagnético. En el caso de supernova también se espera la emisión también de radiación electromagnética y de neutrinos. Yo me dedico principalmente a estudiar eso, estrellas, neutrones, púlsares, y sin que se peguen ningún tortazo ni nada, ni sin fusiones, simplemente por el mero hecho de que estas estrellas extremas, simplemente para que tengan una pequeña deformación minúscula, y como están rotando, pues también me emiten ondas gravitacionales de mucha menor intensidad, pero como tengo muchas en nuestra galaxia, espero algún día llegarlas a ver. Estas aún no las he visto. O, bueno, he hablado al principio del Big Bang. Pues bueno, cuando se emitió el Big Bang, hubo mucha radiación que se emitió en ese momento. No podemos ver unas señales, lo que vemos es podríamos llegar a ver la superposición de muchas señales. Es decir, podemos llegar a ver un fondo cósmico, no de microondas, sino de onda gravitacional. Y por eso podemos conseguir tener información de ese universo primitivo que complementaría lo del Cosmic Microwave Background, etcétera, etcétera. Y eso de ver fenómenos en onda gravitacional y con luz no es algo exótico, porque eso ocurrió el 17 de agosto, para fastidiar agosto, de hace 2 años, del 2017, cuando el satélite Fermi vio una explosión de rayos gamma y nosotros pudimos ver la fusión de 2 estrellas de neutrones que se fusionaron y 1,7 segundos después Fermi detectó los rayos gamma. Es decir, aquí tenemos un caso en que 2 estrellas de neutrones que habían estado orbitando una alrededor de otra millones y millones de años habían llegado a sus órbitas finales. Habían estado ahí bailando, orbitando, en una galaxia no tan lejana como las otras, solo a 130 millones de años, luz de la Tierra,
Se emiten ondas gravitacionales, se fusionan, rayos gamma y premio Kilonova. Portada. Siguiente portada. Que además he hecho, que me preguntaban en esta mañana, porque hemos vuelto a salir en la prensa, porque ha habido otros resultados científicos relacionados con este evento que nos volvió a hacernos famosos otra vez más. Bueno, este evento, los resultados científicos, pues hubo más de 70 colaboraciones, porque esto se vio, es decir, lo vio Fermi, lo vimos nosotros, pudimos localizar rápidamente dónde estaba ocurriendo en el cielo. Estaba ocurriendo en algún lugar del hemisferio sur. Hubo que esperar 10 horas que se hiciese de noche en Chile, y justo se hizo de noche en Chile. SWOP fue el primero que hizo la detección, se pudo identificar la galaxia, y a partir de allá, esto es en óptico, prácticamente todos los instrumentos de la Tierra se apuntaron a ese punto del cielo. Lo sabía todo el mundo, que es lo que habíamos visto. El artículo tiene más de 3.000 autores, más de 70 colaboraciones. Y estos son las colaboraciones importantes de grupos españoles que también firmaron este artículo. Y esto sostuvo este fenómeno, el de después, esta explosión final, el de la kilonova, se pudo ver hasta incluso más de un año después. En todo el espectro, en óptico, en gamma, en rayos X, ultraviolado, radio, etcétera, etcétera. Y esto nos permitió, pues, toda una serie de cosas. Nos permitió confirmar la idea de que estas explosiones de rayos gamma cortos están relacionados con la fusión de dos estrellas de neutrones. Nos permitió verificar con alta precisión que las ondas gravitacionales viajan a la velocidad de la luz. Nos permitió incluso hacer una medida completamente independiente de la constante de Hubble, de la expansión del universo. Y además nos dio información de cómo se comporta, pues, la materia de estas ecuaciones de estado en el interior de estas estrellas tan sofisticadas. Sobre esto de la constante de Hubble, la única fórmula que pondré es porque nosotros podemos medir muy bien a qué distancia se encuentran los objetos. En cambio, nuestros amigos, los ópticos o los telescopios normales electromagnéticos, ellos lo que pueden medir muy bien es la velocidad de corrimiento hacia el rojo de estas galaxias. Y la relación del corrimiento al rojo y la distancia es exactamente esta constante de Hubble. Y además, esto de la kilonova, pues, nos ha aportado información de dónde proceden los elementos más pesados que el hierro que tenemos en la naturaleza. Entonces aquí tenemos la tabla periódica, y donde veis naranjito, y es la proporción de elementos que tenemos aquí en la Tierra que procederían de fusiones de estrellas de neutrones. Y como ya he dicho esta mañana, Carl Sagan tenía razón, somos polvo de estrellas. Es decir, todo el oro que tenemos aquí en la Tierra proviene de estas fusiones de estrellas de neutrones. Es decir, sí que son relevantes para nosotros. A día de hoy ya ha habido 2 ciclos completados de funcionamiento. Ahora estamos en el tercer periodo de observación. Se han presentado ya los resultados de los 2 primeros ciclos de funcionamiento, y hay confirmadas 11 detecciones de esos 2 primeros ciclos de funcionamiento, 10 correspondientes a fusiones de agujeros negros y 1 de estrellas de neutrones. Con eso se ha podido deducir mucha información, que no entraré en detalles. También descubrir que estas masas en general que observamos son más altas de las que esperamos. Con la orientación de los agujeros negros sabemos, pues, cómo se han formado. También las hemos detectado distribuidas en el cielo de forma isotrópica, es decir, que no hay ni una preferencia en una parte del cielo o una otra. Aquí, curiosamente, está marcado, pues, nuestra localización en el cielo, que cuando solo estaban en funcionamiento los 2 LIGO era bastante penosa, eran anillos muy grandes, pero ese mes de agosto del 2017, durante, un poco menos de un mes, estuvo operando por primera vez el detector europeo, y cuando se pone en marcha el detector europeo hay 3 detecciones mucho mejor localizadas. Yo me dedico a estudiar no estas fusiones de agujeros negros, que son señales de muy corta duración, sino que me dedico también a buscar la señal prácticamente continua proveniente de estos púlsares en nuestra propia galaxia.
Tenemos muchos púlsares en nuestra galaxia, muy pocos han sido observados. Y si podemos observar estas ondas gravitacionales, también podremos extraer una cantidad de información hermosa y preciosa. Si quieren, luego les doy preguntas. A los interesados, pues nada, hay ciencia en abierto. A los datos se pueden bajar códigos, hay explicaciones de cómo se pueden analizar datos, hay escuelas, hay toda ciencia abierta. No solo eso, sino también hay proyectos, hay varios, uno que era en esta colaboración pero ya se ha salido, que era Einstein at Home, un salvador de pantalla tipo SETI at Home, en que la gente donaba ciclos. Ahora debe tener una potencia de cálculo de más de 1 teraflop, sostenida por los clientes, de gente que desde casa pues dona, tiene conectado a internet el ordenador y se puede calcular. Y otro proyecto de ciencia abierta es el Gravity Spy, porque los instrumentos son extremadamente sensibles. Vemos muchas cosas, no solo ondas gravitacionales. Y hay demasiado ruido instrumental y ruido ambiental que contamina nuestros datos. Y ahí dentro de los datos hay porquería variopinta, que la vamos clasificando. Es decir, esto es porquería, esto es porquería, esto es porquería. ¡Ay! Y esta es mi binaria de 2 estrellas de neutrones, la famosa. Bueno, aquí hay pues un programa en que la gente se puede conectar y puede ayudarnos a clasificar diferentes tipos de eventos. Bueno, y ya hemos empezado pues un tercer periodo de observación. Empezó el 1 de abril, como si fuese la broma para los británicos o americanos. Se paró el 30 de septiembre, el día de mi cumpleaños. Ahora este mes estamos en mantenimiento. La próxima semana volveremos a estar en funcionamiento medio año más. Y este medio año ha sido pues muy emocionante, porque fue poner en marcha en abril, y el mismo mes de abril pues hubo 1, 2, 5 detecciones. Y además era el mes en que se publicaba esa primera imagen del horizonte de un agujero negro, es decir, era el mes de los agujeros negros. Luego te vas a mayo, incluso un día teníamos 2 detecciones. Y luego era el centenario de ese eclipse famoso que hizo famoso a Eddington y a Einstein. Nuestra sensibilidad ha mejorado mucho. Y a día de hoy, solo con 6 meses de observación, ahora hemos ya incluso cambiado la modo de operar. Antes todo era secreto, no decir nada, esperar. Ahora no, ahora cada vez que tenemos una alerta, una posible detección, pues simplemente se anuncia para quien quiera que tenga un observatorio, que quiera hacer un seguimiento, lo pueda hacer. En estos momentos, ya con 6 meses de observación, hemos enviado 41 alertas, de las cuales 8 ya han sido retraídas, que no son nada, y de las 33 candidatos restantes pues se están analizando. Son muy interesantes porque de ellas la gran mayoría corresponden a fusiones de agujeros negros. De fusiones de agujeros negros estamos en una media de 1 por semana. Tenemos 4 fusiones de estrellas neutrones, 4 fusiones de estrellas de neutrones con agujeros negros. Seguramente tenemos 3 que son terrestres, es decir, que terminarán siendo eliminadas. Y tenemos 2 que no sabemos si estamos hablando de agujeros negros o si estamos hablando de estrellas de neutrones. Estamos ahí a ver qué pasa con nuestros análisis. Y seguimos analizando y mejorando los instrumentos, y esperando que en un par de años lleguemos a la sensibilidad de diseño, que realmente lleguemos a la curva de donde queremos llegar. Y cuando lleguemos, simplemente mejorando ya un factor, menos de un factor 2, pues eso podemos tener detecciones diarias, sobre todo de agujeros negros. Las de estrellas de neutrones, algunas menos. Pero es que ya estamos pensando desde hace muchos años ya en ¿y después qué? Pues y después que el LIGO se seguirá siempre, en cada ciclo de funcionamiento lo vamos mejorando y mejorando y mejorando. Y ya está la financiación conseguida para Advanced LIGO el A+, que es en 5 años pues mejorar otro factor 2. Y no solo esto, en Estados Unidos ya están pensando en la siguiente generación de instrumentos para volver a mejorar otro factor 10. En el caso del instrumento americano se llama Cosmic Explorer, y a los americanos les gusta pensar a lo grande. Entonces estamos hablando de instrumentos en que los brazos tendrían pues 40 kilómetros de longitud.
En Europa no quedamos atrás, porque en Europa ya hace más de 10 años que hay un proyecto llamado Einstein Telescope, que de un poco de suerte este año, el siguiente, entra en la hoja de ruta de ESFRI, es decir, luego ya pediremos dinero a los políticos, que se trata, mucho más modesto que el americano, de diferentes interferómetros, pero con una disposición triangular, brazos más pequeños, 10 kilómetros de brazos, porque lo hace, pero bajo tierra. Los españoles se nos da bien también hacer túneles bajo tierra, somos líderes en eso. Y todo esto pues para hacer esta astronomía de ondas gravitacionales de alta precisión. Con estos instrumentos Cosmic Explorer o Einstein Telescope estamos hablando de centenares de miles de detecciones de estrellas de neutrones por año. Y en el caso de agujeros negros estamos hablando de millones de detecciones. Es decir, será luego impresionante. Ahora solo tenemos confirmada 11 detecciones. Y eso no es nada, porque hay más instrumentos pensados. E incluso hay una misión espacial de la Agencia Europea para enviar en el 2034 una misión llamada LISA, de enviar 3 satélites al espacio, que estarán separados pues también a 1 o 2 millones de kilómetros entre ellas, y todo ello para cubrir otra banda de frecuencia, porque en principio las ondas gravitacionales pueden existir a cualquier frecuencia, y la frecuencia depende de qué es el fenómeno que las ha generado, depende de qué masas están involucradas, cuán compactos son. Y desde la Tierra solo podemos observar en la banda de pocos hercios a varios kilohercios, la banda audible. Por eso decimos que podemos escuchar el universo, que estas ondas gravitacionales son la sinfonía del universo. En cambio, si estamos interesados en fenómenos con agujeros negros supermasivos, colapsos, fusiones de galaxias o cosas que se caen en los agujeros negros supermasivos en el centro de la galaxia, eso no lo podremos observar desde la Tierra. Tendremos que esperar a que entre el LISA en funcionamiento en el espacio para cubrir esta banda y otras más bandas pues con otros instrumentos que están también previstos. Y todo ello para responder cantidades ingentes de preguntas que ahora tenemos, o como no, incluso descubrir pues nuevos fenómenos que a día de hoy no me puedo ni imaginar. Yo voy terminando, por si en caso tengan preguntas, simplemente concluir de que se ha abierto una nueva ventana al universo. Tenemos unos nuevos instrumentos para hacer observación astronómica, que esperamos muchos descubrimientos en estos años venideros, muchas detecciones, y que tenemos que estar listos a descubrir incluso lo inesperado. De aquí me paro, dando las gracias una vez más a Joaquín, a Quixote Innovation por esta iniciativa preciosa, por haberme traído a La Mancha, a Castilla-La Mancha, y el vino que aún no ha catado. Y nada, y si tienen preguntas estoy a su disposición. Y aquí les dejo pues con si se deja, no se deja, la tecnología esta. Con los agujeritos y las películas y las detecciones que hemos tenido. ¿Qué es una kilonova y qué diferencia tiene una supernova? Una supernova es prácticamente cuando tienes la muerte de una estrella de unas masas considerables. Espera, quita el volumen. Fuera. Si no sé si me oís. Aquí lo que se trata es que, bueno, tienes estrellas de neutrones, tienes muchos neutrones involucradas, que iban también casi a la velocidad de la luz, y se pegan un tortazo impresionante. Ese tortazo te emite primero esa radiación gamma, pero tú tienes una cantidad de materia ahí que está colapsando, con muchos neutrones involucrados. Pues en ese momento empiezan a ocurrir reacciones nucleares, porque para generar elementos más pesados que el hierro, para generar los pequeñitos, pues nada, tú los generas y mientras los vas generando emiten energía, y dices, muy bien, es muy fácil. Es decir, se fusionan
crean otros más pesados y se emite energía. Estupendo, pero llega un momento que no, que para generar elementos más pesados tú le has de dar energía, es decir, no son muy fáciles de producir. Pero si tú tienes neutrones que van ahí a una velocidades interesantes y están pegando tortazos, con unos procesos extremadamente rápidos, tú puedes producir estos elementos pesados. Y eso es lo que se está produciendo. Se están produciendo elementos pesados y se están lanzando toda esa materia de elementos pesados al universo. Y creo que hoy salía en la prensa pues que se habían detectado de este evento, de esa posición del cielo, estroncio, que es uno de los elementos pesados. No solo todo el oro que tenemos aquí, sino que tenía realmente una evidencia de un elemento que que se ha podido realmente registrar. Y es esta kilonova, es esta explosión, que eso estaba en la literatura científica se describía ese proceso, pero era, digamos, como una teoría más de que se podía producir esta explosión donde se emanaría hacia el espacio estas cantidades de energía y que se podría ver en diferentes espectros electromagnéticos, es decir, en óptico, en rayos X, tal, con un cierto perfil. Pero es que luego nosotros lo comprobamos y con las observaciones durante todo ese año se ve cómo va evolucionando ese espectro. Buenas noches. ¿Cómo son capaces de saber dónde está la posición de la fuente emisora? Muy interesante la pregunta. Pues todo depende de qué fenómeno, qué fuente emisora es. Como hasta el día de hoy lo único que hemos visto han sido fusiones de agujeros negros, estrellas de neutrones, estamos hablando de señales de muy corta duración, señales transitorias. En el caso de agujeros negros va de pocos 0, no sé qué segundos a pocos segundos. En el caso de la fusión de estrellas de neutrones estamos hablando de varios minutos, pero no más. Entonces, si yo solo tengo un instrumento, yo solo sé decirte, he visto esto, pero no sé de dónde me viene. He visto esto. En el momento en que tengo dos instrumentos, puedo decir, he visto esto ahora, y el otro me dice, yo he visto esto, pero con una diferencia de tiempo. Entonces, si dos instrumentos, como los dos LIGO, si los dos los ven a la vez, yo sé que mi fuente es equidistante a los dos instrumentos. Entonces yo puedo trazar un círculo diciendo, está en alguna posición de este círculo. Si no lo ven a la vez, bueno, pues si está más cerca de uno lo recibe la señal antes y el otro la recibe después. Los dos detectores LIGO están como mucho separados en 10 milisegundos de diferencia. Es la máxima distancia que pueden estar, si no, no es el mismo evento. Y los americanos respecto del europeo están separados como mucho a 27 milisegundos de diferencia. Bueno, pues si tenemos dos instrumentos yo puedo trazar circulitos. En el momento en que tengo un tercer instrumento, esto ocurrió a partir de agosto del 2017, dos instrumentos me hacen un circulito, los otros dos me hacen otro circulito. Puedo mejorar el posicionamiento, es decir, hago posicionamiento por triangulación. Bueno, realmente no lo hago así el posicionamiento, pero esto es una forma de explicarlo. El posicionamiento se hace haciendo filtrados, utilizando inferencia bayesiana. Filtrado bueno matemático, pero no entraré en ello. Triangulación. Yo busco púlsares. Mis púlsares son señales continuas, pero a frecuencia fija. Pero para poderlo observar, como son señales de muy poca amplitud, los tendría que observar durante meses o durante años para realmente poderlas detectar. ¿Y qué ocurre? Aunque la señal es a frecuencia fija, mi detector está en la Tierra y la Tierra se mueve. La Tierra gira, rota y también se traslada alrededor del Sol. Entonces, al igual que cuando yo estoy aquí en la calle y yo oigo la ambulancia o la policía y se acerca o se aleja por una cosa llamada el efecto Doppler, yo también tengo el efecto Doppler, es decir, puedo registrar esos cambios de frecuencia debido al movimiento de la Tierra o del detector. Y ese cambio, ese efecto Doppler, el patrón de cómo va cambiando la frecuencia es completamente distinta en cada pequeño cambio en la posición del cielo. Es decir, para señales de larga duración me basta un solo instrumento y gracias al efecto Doppler yo puedo saber de qué posición del cielo está. Señales de muy poca duración, de pocos minutos, la Tierra no me gira lo suficiente, no puedo posicionar, necesito triangulación. Muchas gracias.
podemos hacer. Hola, buenas. Yo quería saber cómo determináis si una onda gravitacional es debida al colapso de dos agujeros negros o una supernova, o cómo sabéis. Ay, ojalá veamos una supernova. No. Pero una supernova ocurre en nuestra galaxia que una vez por siglo tocaría pronto, ¿no? A ver si toca pronto. Pues por el perfil, por la forma de la onda. Es decir, cada fenómeno pues tiene un perfil diferente, e incluso el mismo tipo de fenómenos, dependiendo de las masas, tiene ese perfil diferente. Y es gracias a ese perfil, o cuando yo tengo estrellas de neutrones o agujeros negros que tuviesen las mismas masas, son esos perfiles. Desde el final de la onda me aporta información. O también me aporta el perfil final, la forma de la onda final, me aporta información sobre las ecuaciones de estado de los interiores de estos objetos, en el caso de estrellas de neutrones. Es decir, es de la extracción de esta señal, no solo nos interesa detectar o no detectar, sino una parte muy importante de nuestro trabajo es luego extraer esa información. ¿Qué masa tenía? ¿Cuánta energía se ha emitido? ¿Qué perfil es? Entonces, este perfil es a qué se ajusta más, a qué teoría de interiores se ajusta más, si se ajusta mejor a la teoría de la relatividad general o a teorías alternativas. Y intentas, pues, con eso, con esos perfiles, con esa información que traes, intentar dar respuesta a preguntas. Y es algo muy complejo. Es decir, tenemos unas posibles 30 y pico detecciones, bueno, 3 caerán. No hemos publicado aún resultados. El análisis, sabemos que tenemos algo, pero dura. No es sencillito. Para estar seguros de que no mentimos. Ha quedado claro. Otra cosa, ¿y cómo estáis tan seguros? Bueno, seguro, quiero decir. ¿Cómo sabéis si una onda gravitacional no es la fusión de varias, ¿no? Porque supongo que estos eventos tan violentos ocurren muchas veces, ¿no? Y no se solapan entre ellas. Estás diciendo, ¿por qué no veo la superposición si me molestan la superposición de estas ondas? Tú recibes una onda gravitacional y a lo mejor puede haber sido modificada por otra. No, en Tierra, vamos, hemos estado años midiendo que no vemos nada. Estamos hablando ahora de pocos eventos. Si llegamos a Einstein Telescope o Cosmic Explorer, luego ya tendremos un entretenimiento variado, de que tendremos muchas. Es decir, estamos hablando de tasas de muy pocos eventos, que todos estos que vemos mayoritariamente tienen una duración muy pequeña, y vemos uno hoy y otro la próxima semana, están muy separadas. Es decir, no tengo problemas de solapamiento. No, en Tierra, no, para LIGO, no de momento. Ocurrirá que si empiezo a tener instrumentos cada vez mucho más sensibles, que yo abarco mucho y mucho más, puede llegar a haber fusiones casi a los confines del universo. Y eso me puede incluso producir un fondo, pero no cósmico, sino astrofísico, de la superposición de señales. No he entrado en los detalles, pero para el detector espacial LISA, eso hace que el análisis de señal sea mucho más divertido. Porque si aquí no tenemos eventos y ni teníamos nada garantizado, es decir, es convencido agencias de financiación que ponga mucho dinero para que dentro de muchos años hiciésemos esos grandes descubrimientos, pero los primeros. Para la misión espacial LISA tú tienes fuentes garantizadas, con nombre y apellido, de catálogos, de sistemas de nuestra propia galaxia, principalmente formada por parejas de enanas blancas, que están orbitando, no se están pegando el castañazo aún, pero simplemente tú puedes ver la onda gravitacional de estas señales que orbitan, simplemente de este movimiento. Y tenemos muchas que incluso tenemos un fondo astrofísico, porque se superponen. Entonces tú podrás detectar de forma aislada las más cercanas, las más intensas, que tendrás que ir sustrayendo para ver luego las menos intensas, hasta que llega un punto que no puedes restar más y tienes ese fondo astrofísico, que has de vivir con él porque es un fondo como si fuese un fondo de ruido más, pero es un fondo que da información
de la población, de las poblaciones estelares que tienes. Es decir, para Tierra no, y de momento no, pero sabemos para la misión espacial DISA es un problema, y por eso ya se está, aunque vuele en el 2034, yo hace 10 años estaba trabajando en cómo poder hacer análisis de datos para esa misión, porque va a ser un análisis extremadamente complejo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Las ondas gravitacionales se pueden entender como una extensión del espectro electromagnético conocido? No, es un espectro distinto, porque las ondas gravitacionales en principio pueden existir a cualquier frecuencia. Y en la frecuencia en la que se emite la onda gravitacional influyen prácticamente dos factores: la masa y cuánto compactos son. Cuanto más masivo es un cuerpo, emite a frecuencia menor, y cuanto más compacto es, a frecuencias superiores. Es decir, mi mismo sistema de agujeritos negros o estrellas de neutrones, que tienen una masa dada fija, prácticamente no pierden masa hasta en los momentos finales, pues cuando están separadas, están emitiendo a baja frecuencia. Y es cuando se van cada vez acercando más, es decir, que el sistema se vuelve más compacto, que esa frecuencia me aumenta. Y por eso es el chir famoso, que es los momentos finales de cuando ya la frecuencia aumenta muy rápidamente. Espera, ahora me he pedido ya la pregunta. ¿Me puede repetir la pregunta? Si era una extensión del... No, tiene propiedades, es un espectro distinto, nuevo. Y si las ondas electromagnéticas abarcan 16 órdenes de magnitud, aquí en principio podrían existir a cualquier frecuencia. Por los conocimientos actuales, yo no me espero frecuencias superiores a los 10 a la 11 hercios. Esto se me quedó. Y solo tenemos instrumentos actuales hasta, digamos, 10.000 hercios, es lo que podían ver los detectores actuales. Hay algunas propuestas para construir algo a muy alta frecuencia. Y yo puedo hacer observación directa, es decir, ver esto, desde 10 a la menos 9 hercios, y esto lo haría utilizando la tecnología que se llama Pulsar Timing. Y Pulsar Timing, que me lo había saltado, es que estos púlsares, los de los premios Nobel, son los relojes más precisos que hay en la naturaleza. Es decir, emiten radiación, rayos X o rayos gamma, ese haz de luz, y como van girando, cuando apuntan hacia nosotros, pues podemos ver esa pulsación. Son como faros. Esos son relojes muy precisos. Y en nuestra galaxia tenemos muchos de estos relojes precisos. Pero necesitamos unos que sean mucho más precisos que otros. Bueno, pues si aquí en medio pues cruza una onda gravitacional, me va a cambiar, me va a perturbar el espacio-tiempo, me va a cambiar la distancia entre el púlsar y la Tierra. Entonces yo puedo estudiar cómo llega esos púlsares, los puedo correlacionar entre sí y ver si en algún sitio del espacio me está llegando alguna onda gravitacional que haya cruzado entre el púlsar y nosotros. Bueno, pues esta forma me da información entre 10 a la menos 9 hercios y 10 a la 6 hercios. Y en esta banda de frecuencia pues me da información sobre los agujeros negros muy supermasivos que existen en la naturaleza. Y con esto no hay que construir nada, simplemente se han de utilizar los radiotelescopios enormes, de discos enormes que existen en la naturaleza. Y están el grupo, la colaboración americana, en las colaboraciones europeas, y están todos los grandes telescopios que hay en la Tierra, están involucrados en estos experimentos, intentando también ver algo. Y en particular ver un fondo de fusiones de agujeros negros supermasivos, que es lo que puedan ver. Vale, gracias. Porque hay agujeros supermasivos en el centro de las galaxias. ¿Las galaxias se forman alrededor de ellos porque las atraen? ¿O cuando ya está formada la galaxia
colisionan estrellas o se mueren las viejas del centro de la galaxia y forman agujeros negros? Yo te voy a contratar, ¿eh? Yo te voy a contratar. Pues es muy complejo el ver el papel, porque sabemos de la existencia de agujeros negros chiquitines, hasta ahora de 10 masas solares, que podíamos explicar muy bien cómo se han formado, y luego tienes de repente que tienes esos agujeros de millones de veces la masa de nuestro Sol, situados en el centro de las galaxias. Y luego tal vez algunos de 1000 veces la masa de nuestro Sol en cúmulos estelares y cosas así. Y tienes estos saltos en masas no muy fáciles de explicar. Entonces tú tienes pues toda una serie de teorías intentando explicar cómo se te pueden formar esos agujeros negros. Y tienes muchas teorías y muchas hipótesis. Evidentemente la galaxia y todo se está formando, tienes materia, tienes antimateria, las juntas se juntan, tienes polvo, las cosas se te van a ir colapsando, se te están formando filamentos, cúmulos, supercúmulos de galaxias y hay, bueno, te podría explicar un poco de teoría, pero yo creo que lo fascinante es que hay mucho aún de desconocido. Pero vamos, eso es el motor central, ese es el motor el agujero negro ahí supermasivo, que vamos, se pudo comprobar, se pudo medir su masa después de mirar cómo orbitaban muchas estrellas a su alrededor, que ha ido atrayendo, es lo que hace que la galaxia ahí se sustente y esté girando. Pero vamos, hay muchas preguntas muy interesantes y esperamos poderlas responder. Y con el tema, bueno, con las ondas gravitacionales, ¿se va a poder encontrar alguna explicación a la materia oscura o a la parte de la energía oscura? Puede, pero puede que no sea trivial, porque todo depende de qué es la materia oscura. Es decir, esto me está produciendo aquí perturbaciones en esta rotación de galaxia no muy explicable, pero ocurre en diferentes escalas. Pues de la misma manera que con ondas gravitacionales hemos podido dar información sobre la constante de Hubble, pues resulta que así, haciendo estas simples mediciones, de un lado, pues, bueno, de intentar hacer más fittings, de ajustar más parámetros entre el redshift y nuestras distancias lumínicas a las que vemos los objetos, puedes extraer más información como la densidad de energía oscura, la densidad de materia oscura. Es decir, intentando hacer cosmología puedes extraer información sobre esa cantidad de materia oscura que hay en el universo, intentando ajustar un modelo cosmológico. Como viendo cómo se desvía de la teoría más o menos. No, sino ajustando parámetros en estas formulitas, al igual que he dicho, bueno, así se ajusta constante de Hubble, eso es a primer orden, hay más órdenes donde la materia oscura importa. Luego, claro, ocurre, pero ¿qué es la materia oscura? Estamos hablando de WIMPs, estamos hablando de agujeros negros primordiales. Bueno, es materia. Si es materia, interactúa gravitacionalmente. Si interactúa gravitacionalmente, tiene la posibilidad de emitir ondas gravitacionales. Ahora, claro, si yo no sé lo que busco, difícilmente lo puedo ver. Si es un WIMP, me perturba, pero no sé qué ver. Si estoy hablando de agujeros negros primordiales, los que se crearon en el Big Bang, podemos empezar aquí a discutir qué masas podían tener esos agujeros negros, si los puedo detectar, si no los puedo detectar. Y hay mucha literatura en estos últimos par de años respecto a esto. En los agujeros negros que se han detectado, ¿se ha llevado alguna sorpresa por tema de masas o rotación? Hombre, las masas dieron una sorpresa, porque la señal fue muy intensa. Es decir, nosotros tenemos métodos que estamos analizando los datos, digamos, online, mientras se van con muy poca latencia, mientras se van adquiriendo. Y tenemos los métodos precisos, los que aplican ese filtrado adaptado, match filtering, y otros que son prácticamente simplemente hacer diagramas tiempo-frecuencia a ver qué se ve y qué no se ve. Y esto fue una alerta grande por un método que no es óptimo, diagrama tiempo-frecuencia. Y que cuando lo vimos, ves esa imagen, ves este diagrama. Este diagrama es lo que te estás buscando toda la vida. Y no lo pilló, porque simplemente nosotros buscábamos el filtrado óptimo. Estaba programado para buscar como mucho hasta 35 veces la masa del Sol. Y la suma de todo suma 60, es decir, no las estábamos ni buscando.
Y en ese día, cuando vimos que estábamos hablando de agujeros negros de masas superiores a las programadas en el filtrado óptimo, automáticamente no representaba un cálculo computacional mayor, programas, cambio de parámetros de búsqueda. Es decir, fue una sorpresa para nosotros. También fue una sorpresa de que la comunidad estaba dividida, porque me he saltado aquí transparencias que siempre hablamos de nuestra sensibilidad del instrumento, lo solemos hablar diciendo qué rango tenemos para detectar fusiones de estrellas de neutrones. Eso es lo que esperábamos detectar lo primero de todo. En cambio, nos sorprendió que lo primero de todo que detectamos fueron binarias de agujeros negros, que esperábamos ver menos, y ahora sabemos que nos abundan mucho más. Porque de binarias de estrellas de neutrones, tú te esperas tener una fusión de esta pues una vez cada 10.000 años por galaxia. Es decir, has de tener muchas galaxias de tu alcance para poder ver una. Aparte de la... Aparte de la masa, ¿se puede sacar alguna característica más viendo la...? Sí. Viendo la onda tú puedes incluso saber pues cómo estaban girando, cómo estaban orientados, digamos, el giro, de cómo estaban girando estos agujeros negros. Bueno, pues eso tiene una curiosidad, porque normalmente tú tienes una estrella, explota, tiene una supernova, se te convierte en un agujero negro, a la otra que está con la parejita le ocurre lo mismo, y si han estado millones y millones de años pues orbitando uno alrededor de otro. En ese caso normalmente tú tienes la pareja que rota en un plano, es decir, este es, digamos, la rotación, el momento angular preferido, y los dos agujeros negros están rotando de forma paralela y de forma paralela al sistema. Todo es paralelo, precioso. Y muchos de los sistemas vistos, pues a esto se le corresponde o simplemente no podemos medir el spin. Pero hay uno o un par de ellos que, aparte de ver que realmente tienen spin, que giran, no solo un alrededor de otro, sino también que giran, en un caso se ve que no están alineado para nada, completamente desalineado. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Eso te da idea de que ese se ha formado en un entorno extremadamente denso. Es decir, que tal vez tenías una parejita, tenías un sistema binario, pero de repente aparece un tercero, y esto es como si jugases a billar. Viene el tercero que le da la castaña, no hay ningún choque de nada, sino que aparece un tercero, desestabiliza ese sistema, el tercero se queda agarrado al sistema, pero uno de los otros dos sale disparado. Entonces se te queda que tienes un sistema, pero que están desorientados. Entonces esto te da mucha información de cómo se han formado. Y muchas más cosas. Bueno, pues muchas gracias, Alicia, por tus explicaciones. Muchas gracias a todos por vuestra presencia. Como siempre, vamos a rematar bien la tarde tomando unos vinos de Valdepeñas, un poquito de queso, que le hace mucha ilusión a Alicia. Gracias. Gracias a todos.